todos y todas, bienvenidos al tour virtual organizado por Fundación Alternativa, donde vamos a ir conociendo la historia natural de Isla Maipo, como se llama esta actividad. Y por supuesto nos encontramos acá en la plaza central de Isla Maipo, y por qué no central, sino que también plaza, mucha gente la llama Plaza de Armas de Isla Maipo, por lo cual vamos a desmentir algunas historias, vamos a ir contando otras anécdotas, así que vamos a invitar a Arturo para que nos cuente un poco de la historia natural de la plaza de Isla Maipo y después con la historia cultural de la misma comuna con Carlos Quesada, que está a mi costado. Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todas, todos, todex. Bueno, aquí nos encontramos en la plaza principal de Isla de Maipo, y en esta plaza no es una plaza de armas como muchos le hacen llamar, puesto que aquí nunca tuvo esa función de guardar armas, ¿cierto, Carlos? Justamente. Sino que esta plaza, que es una punta diamante, un triángulo, pertenecía a un predio de alguien y tenía esta forma ya por la disposición del predio. Y bueno, y como Isla de Maipo iba creciendo y no tenía como un lugar central o una plaza principal, se cedieron estos terrenos y por eso la plaza tiene estos árboles y tiene esta disposición. Esta plaza se asemeja más a un jardín que a una plaza cívica como las que podemos encontrar en el resto de América Latina como plazas de armas. Entonces, bueno, aquí después vamos a hacer un poco un análisis de cuál es el arbolado de este antiguo jardín que hoy día es plaza principal y que nunca fue una plaza de armas. No sé si puedas comentar algo más, Carlos, respecto a eso. Respecto a la plaza, bueno, considerar que siempre las plazas son un centro de conjunción, digamos, de la comunidad. Son centros, digamos, donde la gente puede discutir cosas. En algún momento en la colonia las plazas de armas, justamente que se guardaban las armas por posibles invasiones, eran también lugares donde se abastecían, digamos, de comercio, como podemos ver ahí, que esa tradición aún existe. En los espacios públicos principalmente, o sea, claro. Finalmente aquí lo que tenemos es una zona de relación en la comunidad, y aquí nos vamos un poco más en la profunda, que es el tema de que aquí es donde como comunidad podemos discutir temas, aquí hay una suerte de ánfora, una suerte de donde podemos generar debate, y eso no tenemos que perderlo, ese rol cívico, todas las actividades que pasan para el día cuando se conmemoran los detenidos desaparecidos, cuando se conmemora una marcha o se conmemora o se celebra cualquier cosa acá en la Isla Maipo, generalmente este es el punto donde todos nos juntamos porque todos la reconocemos como la centralidad. Entonces, si quieren nos acompañan ahora a ver cuáles son. Me gustaría hacer una pequeña acotación. Nosotros como Fundación Geonativa es importante que aclarar algunas cosas. Nosotros pensamos que el desarrollo de Isla de Maipo está fuertemente vinculada con el medio. Alguna de las personas que seguramente nos está viendo podría darse cuenta que si es que hace algunos recuerdos de su pasado acá en Isla de Maipo, sobre todo si vivió toda la vida acá, se daría cuenta que más de alguno está vinculado a lo mejor con el río, con el cerro, etc. Entonces, lo que nosotros postulamos es que la Isla de Maipo, su desarrollo social, cultural, incluso político, económico, está fuertemente vinculado al medio. De hecho, gran parte de las actividades económicas, si ustedes se fijan, están vinculadas fuertemente al medio. Y sus festividades como la fiesta de la Virgen, incluso la vendimia de este último tiempo, también tienen una relación intrínseca con lo que es el medio. ¿Ya? Cuando yo hablo de medio, y aquí seguramente tú me podías ayudar, estamos hablando de la relación ambiental que existe, digamos, entre la geografía, la geomorfología, la flora y fauna con la sociedad. No sé claro, si sí, no, perfectamente. ¿Y por qué estamos sacando a colación este tema? Porque también queremos un poco analizar y proponerles a ustedes qué es lo que ustedes consideran patrimonio de Isla de Maipo. Y uno de nuestros postulados como fundación es que nuestro patrimonio más importante está en nuestras formaciones naturales, en el río, en los cerros, en la vegetación que circunda Isla de Maipo y en la vegetación urbana también, que a pesar de que no es nativa, es importante para la identidad de nuestra comuna. Sin el río, postulamos, no seríamos tan Isla de Maipo por cosas lógicas hasta del nombre, pero también con otras cosas como la bóveda de árboles de Santelice, como también lo que pueden ser, por ejemplo, estas orillas de río, claro, que tiene un color muy particular, muy bonito. Y que cumple también una función tanto en todas las épocas del año, tanto como darnos alergia, pero también como protegernos del sol, generarnos un microclima. Entonces tratamos de que en esta actividad ustedes puedan pensar qué es lo que nos hace más isleños y qué es lo que no se debería perder, que el
objetivo principal de este día, que es lo que queremos dejar para las futuras generaciones. Y lo otro que vuelvo a reforzar esa idea es que el desarrollo de Isla de Maipo está fuertemente vinculado con el medio ambiente. Claro, por eso hay que protegerlo. Es una calle poco común porque normalmente las plazas de armas, como lugares más coloniales, como Curicó o Talca, tienen una forma redondeada, que es muy común cuando ustedes pueden ir a estos lugares, o San Bernardo, Buin. Todas las plazas de armas son centrales, ya, pero tienen un bandejón que les permite estacionar muchas veces a los vehículos. Eso fue pensado en las vías. Acá no cumple con esta función. Tanto vial como arquitectónica no se puede encontrar no se pueden estacionar vehículos al sector de la plaza, por lo cual es una plaza central, no una plaza de armas. Tampoco se encuentra la administración pública. Normalmente las plazas se encuentran cerca de los bancos, de la municipalidad, etcétera. E Isla de Maipo no cumple con esa, digamos, estructura, tanto arquitectónica como histórica, del lugar donde se emplaza. No solamente en este lugar encontramos distintos tipos de especies, sino que también en cuanto a historia. Ahora encontramos una feria de mercaditos y artesanos impulsada por la misma administración. La plaza ha cambiado su forma arquitectónica mucho, ya que antiguamente eso, que está donde nos emplazábamos hace un momento, era antiguamente un lugar abierto, no era una especie de anfiteatro, como fue pensado en la reestructuración, porque esta se remodeló en los años entre el 2006 al 2010. En el sector donde está emplazada actualmente la plaza, donde está emplazada la feria, habían muchas bancas y flores de la pluma. Flor de la pluma es una especie de enredadera introducida, que no es nativa chilena, de un color morado que florece entre agosto y septiembre, que es muy típico encontrar también en casas de la comuna, sobre todo cuando es la festividad de la Virgen de la Merced. Y en relación al aspecto natural, Arturo nos va a entregar algunos datos de las especies que podemos encontrar aquí en la plaza. Hola, buenas a todos y todas, a todos. Bueno, aquí nos encontramos, como bien dice Hernán, en la plaza principal de Isla de Maipo. Y antes de entrar con las especies que podemos encontrar acá, un poco para complementar lo que viene diciendo Hernán, es que claro, si nos podemos fijar, cuando tenemos estas plazas de armas, generalmente en condiciones coloniales, se trabaja en una cuadrícula, donde todas las calles son paralelas entre sí, son iguales, hay misma distancia entre calle y calle, y al final generamos como una suerte de malla. Aquí en Isla de Maipo nunca pasó eso, puesto que se postula que los caminos y las calles principales de Isla de Maipo correspondían a antiguas rutas que seguían y iban alrededor de canales o pequeños brazos del río. Por eso que podemos ver cómo Avenida Santelice y otras calles más tienen esta forma un tanto serpenteante, lo que hizo que la isla no fuese una cuadrícula colonial, y más encima también con su historia republicana no se reforzó esto. Por eso que tenemos una plaza que es triangular y no cuadrada, y como bien decía Hernán, no hay bancos, no hay iglesia, no hay administración pública alrededor de la plaza, solamente casas, porque era un poco lo que fue dejando esta punta de diamante. Pensemos que aquí terminaba la avenida principal y realmente no había mucho acá en su momento, y ahora sí lo hay. Continuando con el recorrido ahora del aspecto de la flora que podemos encontrar en esta plaza, nos vamos a dar cuenta que no hay individuos nativos principalmente. Esto debido a que responde a parámetros históricos en donde la flora quería asemejarse lo más parecido a lo que era Europa y cuando era colonia. Tenemos que pensar un poco esto. Cuando uno es colonia, se ha demostrado que muchas colonias quieren parecerse a la metrópolis. Así como nosotros éramos colonia de España, en su inicio queríamos mucho parecernos a España. Después, cuando fuimos república, la república quería diferenciarse un poco de la colonia, pero quería parecer una zona desarrollada y seguía muchos parámetros de los que se siguen en Francia o en Inglaterra. Entonces, por lo tanto, tenemos, como bien dijo Hernán, esta característica del parrón con la flor de la pluma, tenemos lo que es la fuente, y todo esto responde más que como a enaltecer lo propio, responde más a introducir elementos del extranjero a nuestro país, a Chile. Por lo tanto, por eso encontramos muchas especies que no son nativas de la zona en todos estos jardines señoriales o en todos estos jardines antiguos. Como podemos ver estos árboles que parecen pinos, pero que realmente son casaurinas. Es un tipo de árbol latifoliada, no una conífera, pero es muy parecido a una conífera, que es muy buena, resistente a la sequía, y podemos encontrar individuos de bastante avanzado estado. Por otra parte, podemos encontrar un bosquete de liquidámbares que ahora a principios de mayo se encontraban con un color muy bonito,
y corresponden a árboles también introducidos que consumen muchísima agua, pero que en su momento, como el agua era tan disponible en esta zona, las napas subterráneas eran tan elevadas, se podían subsistir en este lugar. Por lo tanto, encontramos una variada flora. Dentro de lo que podemos ver de las plantas, de las palmeras, como las que teníamos las dos de acá atrás, son Phoenix canariensis, o sea, palmas de las Canarias. No son palmas chilenas, para que la gente no las confunda. Igual que las palmeras que están en Santelices, en toda la dirección, son palmeras chinas, y los árboles que generan esta gran bóveda y que nos tienen en mucho debate a día de hoy son plátanos orientales. Y los plátanos orientales están mucho en discusión porque, si se fijan, claro, es un árbol que genera alergia y todo eso, pero aparte de generar alergia, también nos genera protección, nos genera sombra, nos genera un microclima. Es un árbol que nadie los riega y que lleva más de 50 años ahí, incólumes, como resistiendo tanto el embate de la sequía, distintos estallidos sociales, distintos procesos políticos que han pasado en nuestro país, y ahí siguen. Entonces aquí vamos un poco como a ver cuáles son los árboles que como que todavía perduran, y más aún en un contexto de sequía. Si seguimos avanzando, podemos encontrar las jacarandás, que responden ya a una especie más nueva, una especie de Brasil o Argentina, y que no resiste tanto el frío, pero que también corresponde a las nuevas intervenciones que se le empezó a hacer a la plaza, al igual que el pavimento que podemos encontrar acá. Por último, también podemos encontrar y caracterizar a este canelo, que al parecer lo plantó la gente, y si es que no me equivoco fue para el tema del estallido social. Acá nos encontramos con un canelo, una Vinteria dreamis, si es que no me equivoco en el nombre científico. Es un árbol de mucha humedad, puesto que en el sur lo podemos encontrar en vegas, o sea, como una suerte de pantanos. Plantarlo en Santiago es un riesgo, principalmente porque hay que estar regándolo constantemente. Un árbol que le encanta la humedad. Aquí lo podemos ver con un porte relativamente compacto, más pequeño, debido al calor que hace acá en la zona central, a la falta de agua que muchas veces tenemos. Pero podemos observar algo como bastante interesante. Podemos ver que este canelo, que es este arbolito con las hojas largas, verdes por el haz, y al embés más grisáceo, esto se llama embés, la parte de atrás, está acompañado de, por ejemplo, Aristotelia chilensis, si es que no me equivoco. Un árbol nativo también, que lo podemos identificar porque sus ramitas son más rojas. Este lápice también, que es más rojizo, y este es el que da el famoso maqui. Entonces este árbol de rápido crecimiento le brinda sombra y le brinda una suerte como de microclima a este canelo para que pueda sobrevivir, y como podemos ver, las hojas de más abajo del canelo son más grandes porque ya están más protegidas. Aparte de este maqui, que lo podemos ver en muchos canales cercanos a Isla de Maipo y que da muchos frutos que son muy aprovechados tanto por humanos como pajaritos, podemos ver esto, que son unas leguminosas. Aquí podemos ver cómo están los capis de unos porotos que se plantaron acá, y la gracia de las leguminosas es que las leguminosas tienen relaciones microbacterianas en el subsuelo, lo que permite fijar nitrógeno del aire, y este nitrógeno es lo que nos venden a nosotros en todas partes, que es el fertilizante. Entonces existe este tipo de fertilizante natural, que son las mismas plantas leguminosas, y que funcionan como todo un sistema completo. El árbol que nosotros queremos tener, los arbolitos de rápido crecimiento que le dan sombra a este árbol que es un poco más delicado, y las leguminosas que fertilizan tanto a la Aristotelia, al maqui, como al canelo. Aquí tenemos una idea bien pensada, bien cuidada y mantenida, porque más encima está cercado. Entonces esperemos que de aquí a un tiempo más este árbol se pueda establecer y pueda agarrar un poquito más de porte y diámetro. Acá nos encontramos en la plaza principal de Isla de Maipo con este ejemplar, que es un morero, y aquí más o menos vamos a hablar de lo que es la gestión de lo que es el patrimonio de Isla de Maipo. Si bien este árbol no tiene alguna característica de protección, es un árbol bastante añoso y que yo creo que está en la retina de muchos isleños e isleñas por las magnitudes de este árbol. Entonces, por lo mismo, queremos hablar sobre cómo mantenemos nuestro patrimonio, en especial el patrimonio arbóreo, que es uno de los aspectos menos conservados a nivel
país y que tiene el pésimo manejo. O sea, si nos comparamos con otros países como Argentina, nosotros hacemos aberraciones con nuestras plantas. Le cortamos ramas así como de este porte, los hiperpodamos, cuando realmente el mejor mantenimiento que le podemos dar a un árbol es no darle mantenimiento, es solo regarlo, y en casos excepcionales como el de este morero, en vez de, cuando nos encontramos con este tipo de ramas, en vez de cortarlas para que la gente no se golpee o no choque, no, entendamos cómo funciona el morero, entendamos cómo crece y bueno, ayudémoslo un poco, como es el caso de acá, que es ponerle estos palitos que le ayudan a sostener su estructura. Si bien el morero crece así porque sabe que puede crecer así y uno se puede sentar acá sin que estuvieran estos palitos ayudan. Los árboles son inteligentes, los árboles llevan muchos millones de años antes que nosotros estuviéramos en este planeta, por lo tanto saben muy bien lo que están haciendo, y cuando nosotros empezamos con motosierras, con tijeras y todo eso, estamos haciéndole un daño enorme a estructuras que saben lo que hacen. Por lo tanto, les invito a protegerlos y a leer un poco más sobre lo que es poda y mantenimiento de árboles. Yo lo que les recomiendo es no podar tanto los árboles, lo que les recomiendo es dejarlos ser, dejarlos como crecer de la manera que a ellos les gusta, y si ya les entorpece un poco, bueno, ahí podemos entrar a conversar, pero siempre dentro de los parámetros en los que los árboles son jóvenes. Cuando ya tenemos un árbol viejo, un árbol añoso, es muy difícil darle un cambio a estos árboles, puesto que si le cortamos una parte es como si nos cortáramos un brazo. Esa herida queda expuesta y puede generar una gangrena. Lo mismo le pasa a los árboles. Si nosotros quisiéramos cortar esta rama, quedaría su herida expuesta, el árbol no alcanzaría a cicatrizar, saldría mucha savia y desde aquí podrían entrar infecciones al interior del árbol y carcomerlo por dentro. Entonces, por tal motivo, le invito un poco a eso, más que nada, a entender nuestro patrimonio vegetal y también a propagar nativos, porque también estos árboles también tienen su rol, pero igual es mejor nativa. Eso. Ya, acá tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando de cómo no tenemos que mantener nuestro patrimonio. Acá podemos ver que en algún momento en la historia a esta morera se le cortó un pedazo de su tronco y quedó esta herida expuesta. Pueden pasar años y años y todo lo que es, ya en aspecto más biológico, el cambio vascular va a tratar de contener esta herida, pero el árbol no tiene la capacidad de regenerarse y por lo tanto toda esta área queda expuesta a que microorganismos puedan entrar y hacer de las suyas dentro de este árbol. Si nos podemos acercar un poco más acá, podemos ver de que ya empezó a avanzar un poco lo que es la pudrición y la muerte del tronco, y por lo tanto este individuo lentamente va a empezar a perecer gracias a esta herida. Este es un foco de donde pueden entrar agentes patógenos y empezar a podrir por dentro la planta. Entonces, cuando nos referimos a tener un buen cuidado de nuestro patrimonio, es justamente a no hacer esto, a no mutilar a nuestros árboles, no le cortemos órganos, porque la rama termina siendo un órgano y siendo parte fundamental del árbol. Existen dos tipos de pudriciones y esta es una de ellas. Por lo tanto, un agente patógeno ya empezó a atacar esta herida expuesta en el árbol, y como podemos ver, Javi y Jeremy no sabían lo que estaban haciendo al momento de rayar estos árboles, porque cuando nosotros rayamos la corteza a un árbol, esto es su interior, pero cuando nosotros atacamos la corteza le estamos haciendo una herida al árbol, es como si te estuvieras escribiendo en la piel tus nombres o cosas así. Entonces, también para proteger nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio arbóreo, tenemos que entender de que los árboles no se rayan. Para eso está el papel, para eso está, no sé, Instagram, pero no rayemos nuestros árboles, por favor, porque así, de esta manera, estamos perjudicando todo lo que nos pertenece a todas y todos quienes somos isleños, que es nuestro patrimonio arbóreo. Hola a todos y a todas. Bueno, las culturas originarias en términos históricos igual son un elemento súper importante. De los pueblos originarios, seguramente la mayoría de las personas no tienen mucha conciencia, no tienen muchos conocimientos. Hay algunas que sí, pero en general como que no se toman tanto en cuenta. Bueno, primero que todo son parte de nuestra historia, y tenemos que en Isla de Maipo existen al menos 7 culturas, 7 pueblos originarios, ¿ya?
Les voy a ir contando de manera temporal más o menos de qué se tratan estos 7 pueblos. Los primeros serían los primeros cazadores recolectores que seguramente llegan a la provincia, que vestigios de ellos se tiene principalmente en los aleros de los cerros, por ejemplo del cerro Lonquén principalmente, donde en estos aleros que son como hendiduras del cerro, ahí ellos pernoctaban, hacían sus campamentos y seguramente tienen que haber llegado acá hace unos 12.000 años, 10.000 años, donde el clima era bastante frío. Después de los 10.000 años, el clima cambia y ellos se empiezan a adaptar a un tipo de cacería muy característico de la zona central, ¿ya? Es decir, ellos seguramente cazaban guanacos, ñandúes, animales que obviamente están extintos hoy en día. Pero vestigios de eso se han encontrado en estos aleros que yo les menciono. Después tenemos a 2 grupos. Primero la cultura Bato, que es una cultura que está como en una especie de etapa intermedia. Son cazadores recolectores, pero también empiezan a experimentar y a hacer sus pequeños ensayos agrícolas. Es decir, que alrededor, digamos, de sus centros habitacionales, seguramente plantaban de manera muy incipiente ciertas hortalizas, ¿ya? Se caracterizan por tener una cerámica muy particular, muy refinada, podríamos decir, muy bonita, muy bella. Y paralelos a ellos también vivieron después de Cristo y son una cultura también fuertemente vinculada con la agricultura, son agroalfareros. Vestigios de ellos hay en el sector de Naltahua. Ahí hay, digamos, evidencias arqueológicas súper importantes y se van a caracterizar los Aconcagua por tener una cerámica color salmón. De hecho, la cerámica normalmente se llama Aconcagua salmón. Hay otra también que es color rojo ocre, que se llama pulimentada, si no me equivoco. Y ellos se caracterizan por tener cerámica muy con este color que en el fondo llama la atención y por tener un símbolo que se llama el trinacrio, que hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué es lo que podría ser, pero podría ser quizás una representación, digamos, de su universo, de su cosmovisión, algo más o menos por ahí. Posterior a eso llegan los mapuches, que se mezclan de alguna otra forma culturalmente con los Aconcagua. Se genera lo que nosotros conocemos la cultura picunche, que seguramente son los que los españoles encontraron cuando llegaron acá al valle del Mapocho y al valle del Maipo. Pero también es importante considerar a la cultura inca. Los incas llegan efectivamente hasta el valle del Maipo, o sea, hasta acá, ¿ya? Su expansión, la expansión del Tahuantinsuyo, que es este imperio inca, llega efectivamente hasta acá, y presencia de ello y vestigios arqueológicos hay en Talagante. De hecho, se encontraron tumbas de un hombre que, según sus características morfológicas, correspondía a un inca, ¿ya? No era, digamos, una persona que habitaba acá, sino que, producto del análisis de su cráneo, se daba a entender que era un funcionario, digamos, del Tahuantinsuyo, ya un funcionario real, como se decía. Y bueno, eso también se puede cotejar, digamos, con la cerámica, con otros objetos, digamos, de cobre que se encontraron, etcétera. Entonces, como podemos ver, acá en la provincia existe un legado importante respecto a los pueblos originarios, que hay que rescatarlo, que hay que conocerlo, y que por otro lado también estaban fuertemente vinculados a lo que es el medio ambiente, que fue la hipótesis que esbozamos al principio de esta actividad. Eso es importante que los conozcamos y que los valoremos y que también los respetemos. Ya, a mis espaldas se encuentra lo que es la iglesia y también un colegio, pero principalmente la iglesia. Pero aquí quiero ir con esto principalmente, porque la historia de Isla Maipo se relaciona con el río que le da nombre a la comuna. Para que ustedes sepan, la comuna de Isla Maipo es la comuna que tiene mayor borde de río de la región metropolitana. Son 38 kilómetros que van de costa a costa desde la zona del Monte Las Mercedes hasta el sector de San Antonio en Naltahua.
ya recibe el nombre principalmente la comuna de Isla Maipo porque forma un anillo, el río Maipo alrededor de esto, ya. El río Maipo abastece por lo menos a 7 millones de personas a través de sus distintos usos, ya sea agua potable como para uso agrícola. La preservación del río Maipo actualmente está digamos en análisis y por supuesto también en protección. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos actualmente un índice de un 50% de pérdida del caudal del río Maipo. La protección del patrimonio natural en sí, como es la del río Maipo, se ve principalmente, no solamente aquí en la principal cuenca de la región metropolitana, sino que también porque más del 50% de las personas de la comuna se abastecen de agua potable del río Maipo o para uso agrícola. El otro 50% está abastecido de agua potable a través de las APAs. El río Maipo, en su extensión, va desde la cordillera, nace en la zona alta del Cajón del Maipo, desembocando en el sector de San Antonio en Altagua, en un humedal. En la comuna actualmente de Isla Maipo podemos encontrar alrededor de 7 o 8 humedales reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Pero actualmente se presentó un proyecto el año pasado con el fin de que todo el borde del río Maipo se considere un humedal, ya que de acuerdo al levantamiento y a los antecedentes que posee el río Maipo, este es un humedal completo en su extensión, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Los tipos de aves y especies que podemos encontrar en el río Maipo, pero también en distintos sectores como en Altagua, el Sendero Ecológico, la zona alta de La Villita, también como el Monte Las Mercedes, que son los lugares públicos a los cuales se puede acceder de fácil llegada, son la garza cuca, la garza pequeña, podemos también encontrar la garza grande, podemos encontrar loicas, aves como la rara, coipos, podemos encontrar tiuques, también podemos encontrar ahí me tupí. Podemos encontrar también jotes de cabeza roja y por supuesto también jotes de cabeza blanca. Con mayor raridad podemos encontrar cisnes de cuello negro, que en algunos sectores se ha avistado en el sector de lo que es Altagua. Ya, la historia patrimonial del río Maipo no solamente tiene que ver con su importancia natural, también tiene que ver con su importancia humana, debido a los asentamientos humanos que se generaron en este lugar, como explicó Carlos, y por supuesto también con la historia patrimonial, ya que en este lugar se llevaron a cabo violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el puente en Altagua, en la época de la dictadura. La importancia de la preservación del río Maipo como patrimonio natural de Isla Maipo no solamente obedece a su historia, sino que también para las futuras generaciones que puedan conocer que este lugar le dio vida no solamente a lo que se llama Isla Maipo, o una festividad religiosa también llena de mitos y leyendas que nacen en este sector, por ejemplo, hablando del Bolsón, hablando también de las apariciones del diablo en el sector de San Antonio en Altagua, y por supuesto también el sector de las minas, los cuales se desviaron algunos cursos de agua para la explotación y el lavado del mineral en la época del 1800 hasta el 1900, que fue la época de extracción de los minerales en el sector de Altagua. Por todo eso es necesario y por supuesto también importante que este día, y no solamente todos los días, la preservación de la historia natural, sino que también del patrimonio cultural y por supuesto humano de la comuna de Isla Maipo y del río. Aquí nos encontramos en la última estación de nuestra ruta patrimonial online, al lado del árbol de la gruta, en la casona de los Quesada, y nos está acompañando nuestro amigo Carlos Quesada. Hola nuevamente a todos y a todas. Bueno, estamos acá en la casona Quesada, una casona que tiene harta historia. Bueno, esta casona tiene muchas cosas en particular, Trini, no sé si nos puedes acompañar y podemos ver, por ejemplo, la fachada, que es una fachada muy tradicional. No sé, Arturo, si sería correspondiente decir que esta es una fachada colonial. Sí, puede ser. Sí, pero esta es una casa del 1875, se cree que se pudo haber construido. Republicana, entonces. Sí, republicana, pero con una fachada muy tradicional, muy del Chile tradicional. Mira, a ver. El tema del pasillo, por el corredor. Claro, acá vemos un corredor, ¿ya? Estas vigas que también son muy características de la arquitectura. Y por otro lado, nosotros tenemos que entender que estas casas no tienen un pasillo interior, sino que uno normalmente, para ir de un lugar a otro, sale por un pasillo, ya, exterior, ya que eso es muy característico, digamos, en las casas coloniales, no solamente de Chile, sino que de Latinoamérica en general, ¿ya?
Vengan por acá. Parte de la herencia española que tenemos Justamente. es la disposición de las casas. Pensemos que los españoles vivían en un clima bastante similar al que vivimos nosotros, Sí. y por lo tanto cuando ellos vinieron a partes de América Latina tuvieron que adaptar su forma de hacer las casas a distintas partes de América Latina, pero en Chile, como teníamos un clima similar, encontraron una suerte como de nicho en donde las construcciones que ellos tenían en España funcionaban térmicamente y climáticamente acá. Lo que tenemos acá un corredor, aparte de cumplir esta función que dice de pasillo, esta función como útil de conectar distintas partes de la casa, tiene una función climática, en especial los pasillos o los corredores que se sitúan al lado norte. En general, este no es el caso. Nosotros podemos encontrar cómo el sol, cuando está al norte, se acuesta en invierno y por lo tanto irradia los muros de adobe. Los muros de adobe, como tienen una masa térmica alta, absorben esta radiación y capturan todo este calor durante el día para que en la noche, cuando no hay sol, puedan emitir esta radiación hacia adentro y así puedan calentar la casa. Igual son frías estas casas, sí, para que estamos con cosas, pero eso es un poco la función térmica. Y en verano, cuando el sol se levanta, por eso también lo invito a que se fijen un poco en los ángulos del sol, y las sombras que hay en invierno son mucho más largas que las sombras que hay en verano. El sol no irradiaba la casa, y como no irradiaba la casa, la masa térmica no absorbía radiación y por lo tanto se mantenía fresquito. Por eso que estas casas son sumamente frescas. Son extremadamente agradables estar dentro cuando es verano, y ya en invierno un poco más frío, pero se suple con la bosca o con los pisos de madera. Son fáciles de temperar, digamos. Claro, pero es porque absorben calor. Esa es la gran gracia que tienen como las casas de adobe, la masa térmica que ellos pueden tener. Ahora, esta casa tiene las técnicas, digamos, arquitectónicas, de construcción, digamos, más que nada, que menciona Arturo. Esta casa en algún momento pudimos ver una muralla, y justamente está hecha de adobe y de una especie de material orgánico que podría ser paja, sí, una cosa así. Y es interesante considerar que esta construcción de quincho. Sí. Sí, que es muy tradicional, es muy chileno, sí. Es muy de la zona central de Chile. Podríamos hablar de eso un poco, porque ¿sí? Tenemos dos tipos de casas en la zona central, en la época de la colonia. La casa de adobe, que es la casa de la gente que tenía más recursos, y que de hecho estas casas son sumamente ecológicas porque son puros objetos que se usan del lugar. Tenemos adobe o barro o ladrillos de adobe que se hacen acá, con tierra de acá, que no se trae nada de La Serena o de Puerto Montt, sino que todo lo que se usa acá es del lugar, es muy local, y por lo tanto su huella de carbono es súper baja. Y es que requiere mucha mano de obra, igual requiere mucho tiempo de elaboración, y es generalmente la gente que tenía dinero era la que podía construir casas o casonas de adobe, mientras que la gente que era más del mundo rural y que realmente necesitaba como vivir o pasar la noche muchas veces, hacían lo que son las casas quincha, que son construcciones también hechas de barro, pero que también utilizan el recurso de las ramas. Entonces ellos hacían una suerte como de armazón o estructuras de ramas. Ya esta estructura, bueno, le entretejían paja y cosas así, y después le tiraban barro, le tiraban lodo, y eso más o menos funciona. Bueno, y piso de tierra, igual sí. Un techo más o menos rudimentario, pero esas eran las dos formas principalmente de vivir en este valle, en el valle del Maipo, que tenían los antiguos habitantes de esta zona, nuestros antepasados. Ahora, complementando un poco lo que dice él, por ejemplo, el valle central de Chile se parece mucho a Extremadura y a Castilla, que son los lugares de donde principalmente venían los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles no venían de cualquier lado, sobre todo en el siglo XVI y XVII, sino que venían especialmente de ahí. De ahí se van sumando gallegos, se van sumando gente del norte de España que tienen un clima más parecido a lo que sería el sur de Chile, Temuco, etcétera. Algunas cosas, digamos, de esta casa. Aquí vivió el primer alcalde, como dice, digamos, esta escritura muy bonita, ¿ya? Que fue David López. Y posteriormente viven sus descendientes de ahí, Julio López, que también fue alcalde. La gracia de David López fue que fue el primer alcalde y quien afrontó el tema de la inundación de la isla de Maipo en 1829, si no me equivoco. Fue el primer alcalde, y él, tratando de ayudar a la gente, cruzó el río nadando en este temporal que hubo y perdió la vida, ¿ya?
Desconozco específicamente qué fue a hacer, creo que él lo amarraron con un lazo, trató, digamos, de nadar, parece que habían unas personas enfermas, él quería pedir ayuda y lamentablemente muere, ¿ya? Heroico la historia. Heroica la historia, yo eso no lo sabía, hace poquito lo encontré en un libro y efectivamente los descendientes de acá, mi tío y mi papá, que mi tío vive actualmente acá, lo corroboran, ¿ya? Oiga, y Carlos, y también sobre el tema de la inundación de ese año, muchos dicen que no fue natural, sino que fue una falla humana de que Isla de Maipo se haya inundado y por eso tenemos todo el tema de la Virgen. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Hubo un ingeniero metido entre siendo medio? bien sincero, desconozco un poco esa información, había escuchado que fue más que nada, digamos, la falta, digamos, de criterio respecto a ciertas compuertas que se hacían, digamos, en el río Maipo, en el sector de Ayamonte de las Mercedes, si no me equivoco. Y en la puntilla de Lonquén había. Y en la puntilla de Lonquén. Y que eso de alguna u otra forma colapsó y que generó esta inundación. Claro, como que se cerró la compuerta cuando venía como esta inundación del río, los fondos que estaban para el sector de lo que ahora es Lonquén, cerraron sus compuertas y no pudo fluir el agua para allá. Entonces, como ya no se querían inundar, el excedente de agua que se supone que iba a fluir hacia Lonquén, fluyó hacia Isla de Maipo y por lo tanto eso hizo que Isla de Maipo se inundara y tuviéramos todo lo que desencadena la festividad de la Virgen. Informes de eso están, no me acuerdo precisamente ahora el nombre del ingeniero que estuvo a cargo, pero que después también lo enviaron a juicio. Sí, hay todo un tema legal. Sí, un esfuerzo de la comunidad por hacer, digamos, justicia por claro, por hacer justicia y por otro lado por hacer ciertas defensas en el río para que esto no volviese a pasar. De hecho, creo que el diputado Ízaga o Santelices, no recuerdo, creo que es Santelices el que efectivamente ayuda a la comunidad para poder hacer, digamos, defensa en el río y que esto no volviese. Claro, esa es como fortaleza. Y finalmente por eso las calles de Isla de Maipo tienen esos nombres, porque responden a personajes ilustres que se les fue dando el nombre. Corramos un poquito más allá porque aquí hay una actividad y lo otro que les iba a mencionar es que es re interesante porque David López, el primer alcalde, es descendiente directo de Juan López de Córdoba, ¿ya? De hecho, David López de Córdoba. Y de Juan López de Córdoba se pueden decir, o se ha escrito mucho, pero siendo bien sincero y centrándonos un poco en lo que es la historia y la documentación histórica que tiene que ver mucho con documentos escritos, sabemos re poco. Sabemos que fue el fundador de Isla de Maipo, que tiene que haber sido una persona que a lo mejor le fue bien en el comercio y que en vez de invertir, digamos, en una u otra cosa, fue inteligente y compra esta hacienda, ya que no recuerdo a la persona que se lo compró, pero era una persona, digamos, una mujer con muchos recursos, como muy de la élite de acá de la zona, y él, digamos, tratando de invertir, digamos, de buscar, digamos, oportunidades, compra este sector y de a poquito se va transformando, digamos, en un pueblo, lo empieza a subdividir. De hecho, tenemos antecedentes, por ejemplo, de una inglesa que se llama María Graham, que por una casualidad termina aquí en Chile. Va a la hacienda de los Carreras que está en el monte y ella pasa por acá, por Isla de Maipo, y menciona efectivamente que es un pueblito muy bonito, que tiene un centro, digamos, y donde hay muchos jardines. Esas son como las características bien escuetas que da ella. Eso tiene que haber sido inicios de la República, en 1820, por ahí pasa María Graham por Chile y efectivamente pasa por Isla de Maipo. Pero eso es lo que podemos hablar, digamos, de esta casona. Es importante, es bonita, nos vincula mucho con nuestro pasado, con lo que es Isla de Maipo. Y si quieren visitarla, obviamente pueden venir. Aquí está la fachada. Otra cosa, cuídenla. No sé si pueden enfocar el pimiento. Vamos por allá, de hecho. Sí, vamos. El pimiento es bastante importante para lo que estamos. Vamos por acá, para no interrumpir el... Bueno, el pimiento no es cualquier cosa. Este es un pimiento que debe tener más o menos unos 530 años. ¿Y esto por qué lo digo? En algún momento se hizo un estudio
por parte de esta institución que por CONAF. Se hace un estudio porque las características del pimiento les llamó la atención, son bien particulares. Eso es un pimiento de la especie Quinus molle. Este árbol es preferentemente del norte. Se dice que es introducido desde el Perú, desde por los el incas andino. Tenemos muchas especies que desde siglos anteriores a la llegada de los españoles ya habían sido introducidas en el Valle Central. En este caso, el pimiento. Este pimiento es bastante antiguo y podemos ver que dentro de él se encuentra una gruta de una virgen. La gente de Isla Maipo tiende a ser muy devota. Y bueno, dentro de esto vamos a ver un poquito. Aquí está la Virgen. Muchas historias en torno a este pimiento. De hecho, yo creo que después lo podemos contar cuando sí, se va un poquito la gente. Sí, pero de bueno, hecho, dale Arturo. Primero, por ejemplo, podemos ver la Virgen. No sé si se escucha. Podemos ver la Virgen y podemos ver, si es que por favor te puedes meter dentro del árbol, está en un estado, muestran las ramitas, ¿cierto? Este es un estado sanitario bastante delicado. Tratamos de tener cuidado, de no golpearlo y cosas así, porque realmente este árbol está en pie, pero está con su estructura bastante dañada. Es un árbol que tiene más de 500 años y por lo tanto no queremos decir que esté en riesgo de caída, pero creemos que uno de los patrimonios más importantes que tenemos vegetativamente en Isla de Maipo, debido al grosor de su tronco y a todo lo que Mira, vamos a poder entrar quizás posiblemente lo rodea. A ver, vamos a intervenir, a ver si podemos entrar. Bueno, les contamos que paralelo a nosotros está ocurriendo una actividad del Día del Patrimonio de la municipalidad. Si no me equivoco. No sabemos. No sabemos de quién es la actividad. Eso no vamos a poder entrar. Claro. Por lo menos al nivel. El pimiento obviamente tiene 500 años. Este pimiento, si nos ponemos a pensar, estaba antes de la llegada de los españoles. A ver. Por ahí, sacando sí, cálculos. ¿no? Tiene que haber estado antes y eso me llama mucho la atención. Ahora, lo que cuenta mi tío, mi papá, es que el ejército libertador, cuando arranca, si no me equivoco, del desastre de Cancha Rayada, dicen que arrancó por acá, ¿ok? Y que se juntaron justamente en el pimiento, ¿ya? Del Valle del Maipo. Y que San Martín amarró el caballo en un gancho que yo me acuerdo cuando era cabro chico, estaba ahí. Parece que el gancho se lo comió un árbol. O se lo comió, no un árbol, se lo comió un árbol, corrijo. Puede ser, la verdad es que testimonios fehacientes de eso no hay. Pero también es bonito que este tipo, digamos, de patrimonio tengan estos mitos, lo hacen más interesante. Vamos a ver si podemos entrar a la casa. Bueno, muchas gracias por haberse hecho presente a todos y todas en este tour virtual que hicimos junto a Fundación Geonativa, en donde mostramos no solamente la importancia del patrimonio cultural, sino que el patrimonio natural de la comuna en distintos lugares, tanto la plaza, el centro de Isla Maipo y ahora en el pimiento. En el pimiento de la casona López Quesada. Quizá uno de los árboles más viejos de Isla de Maipo urbano, así que atesorarlo. Bueno, la idea era enseñarnos un poco de la historia, conectarlos un poquito con el pasado, a la comunidad, hacer algo entretenido. Espero que les haya gustado. Espero que toda esta información igual la puedan aprovechar, la puedan rever y puedan ver la Isla de Maipo con otros ojos. Desde esta visión un poco más cultural y también ecológica que tenemos de nuestra comunidad y el territorio en el que nos emplazamos. Y disfrútenlo, cuídenlo y protejámoslo para que las futuras generaciones puedan gozar de lo que nosotros estamos gozando a día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, que estén bien. En la próxima. Gracias por la invitación y por la oportunidad.